Porque quisiera explicar, cuando Juan escribe, Juan enfrenta un problema en el momento en la iglesia. Es que había surgido una corriente filosófica que también se transformó en un problema de carácter doctrinal, en cierta manera, con la iglesia. Surgieron los gnósticos. Y los gnósticos, porque gnosis viene de conocimiento, había una corriente que decía que para conocer a Dios había que tener mucho cerebro, que a Dios se conocía con el pensamiento y que Dios era un ser existente, pero que había que poner mucho esfuerzo para poderle conocer a Él. Y los gnósticos apelaban mucho, pero mucho, al estudio, al conocimiento, y se dividieron en dos grupos. Unos eran los que argumentaban que para conocer a Dios el obstáculo era el cuerpo y por lo tanto había que golpear el cuerpo. Así que hubo una tendencia a los que se metían en ayuno, se golpeaban el cuerpo. De ahí surgieron los monasterios, donde los hombres se separaban del mundo y se encerraban y vivían vidas solitarias, porque ellos decían, como lo que obstaculiza mi relación con Dios es este cuerpo maldito, ahora lo pongo en servidumbre para que, doblegando mi cuerpo, conozca mejor a Dios. Pero otros decían, no, si para conocer a Dios el cuerpo no tiene nada que ver. Así que ellos se echaron a la parranda. Eso, fornicaban, se emborrachaban, y decían, eso no tiene problema, porque a Dios no se le conoce con el cuerpo, sino con la mente. Oiga, eran tendencias extrañas. Y Juan tiene que hablarle a ellos de quién es Dios. Y por eso usted va a leer la primera epístola de Juan y va a descubrir que una de las cosas que él enfatiza mucho es la imagen de Dios. ¿Quién es Él? Y dentro de ese estudio encontramos una de las verdades más fuertes para nosotros poder decir por qué hacer para que el enemigo no tome ocasión de nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo clave lo encontramos en el versículo 5. Pero primeramente queremos leer los primeros versículos porque en ella hay grandes verdades. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero que sepa que la verdad que Juan ahora va a expresar sobre Dios no fue un invento, no fue un concepto que él creó para ayudar a la gente. No, lo que Juan va a decir es lo que él comprendió por la revelación de Dios. Él decía, lo que vieron nuestros ojos, no se olvide que Juan miró cara a cara al Señor, fue uno de sus discípulos. Lo que palparon nuestras manos, Juan pudo tocar al Maestro, estuvo con él, comió con él, durmieron juntos en el campo. Y esa experiencia de Juan, aun cuando Cristo resucitó, él estuvo entre los 12 que vieron al Señor. Él estuvo presente cuando el Señor se enfrentó con este hombre que era con uno de los discípulos que no creyó en el Señor, Tomás. Y él estuvo presente cuando el Señor le dijo a Tomás, ven, levántate, mete tu mano aquí en mi costado. Y ahí estaba la herida de la lanza que le habían introducido. Ven, introdúcela. Juan lo vio. Él estuvo presente. Él estuvo presente cuando aquel leproso salió de la nada y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero. Pero no solamente dijo quiero, extendió la mano y lo tocó. Y Juan vio cuando su carne se puso como la carne de un niño, limpia. Juan no hablaba una historia que había leído. Juan quería decirle a la iglesia lo que era Dios, porque él le había conocido.
Esta palabra tiene una fuerza muy importante para nosotros, porque el que la expresa, la vivió, la experimentó en todo, en toda su fuerza. De hecho, quiero que sepa que Juan fue el único discípulo históricamente que no vio muerte por medio del sacrificio por Jesús, sino que murió, por así decirlo, de muerte natural. Y no piense que vivió turisteando, no. Juan fue llevado a la isla de Patmos bajo el gobierno de uno de los césares que se llamó Domiciano. Y Domiciano decía en su mente: si yo dejo a Juan, si yo mato a Juan, se va a transformar en un héroe y la gente va a seguir más al maestro. Mejor lo encierro y se terminó el problema. Así que lo envió a la isla de Patmos. Si usted va a la geografía, busque en Google isla de Patmos y descubrirá que esa isla lo menos que tiene es una imagen para ir a turistear. Es una isla árida, pedregosa. Allí había una cárcel de los romanos. Los que iban ahí era a sufrir. Juan, siendo anciano, fue enviado allí. Allí vivió en tormento, en calor, en un lugar que no apetecía vivir. Allí estuvo Juan, y en medio de esa crisis fue que vino la revelación del Apocalipsis sobre Juan. Allí lo encontró. Juan no hablaba historias que había leído. Juan hablaba lo que él había visto, lo que había palpado. Quiero que sepas algo importante. Ninguno de nosotros va a poder permanecer en la fe para los días que vienen si no ha experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Hay gente que está aquí que cuando venga la prueba, como decía mi abuelo decía, van a dejar el plumero. ¿Sí? Hay gente que está aquí que si no nace de nuevo, cuando vengan los días más difíciles, negarán al Señor. Eso es todo. Que se van a enfrentar a la tentación, a la debilidad, a las luchas personales, y van a negar al Señor. Porque para nosotros decirle no al pecado, solamente hay algo que lo va a lograr: una experiencia personal con Jesucristo. Una verdadera experiencia que se llama el nuevo nacimiento. Cuando usted se arrepiente de corazón, cree en la palabra y le entrega sin reserva su corazón al Señor, hay un milagro sobrenatural que se llama el nuevo nacimiento. Cristo se encontró con un sacerdote de alto nivel, Nicodemo, y le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Nicodemo conocía la ley de memoria. Nicodemo era un sacerdote que podía pararse aquí y repetirle libros enteros del Antiguo Testamento. Se los repetía de memoria, pero no conocía a Dios. Usted puede estar toda la vida aquí, puede ser ujier, servidor. Es más, usted puede llegar a ser pastor sin conocer al Salvador. Porque hay pastores que no conocen al Señor. Están allí por otras cosas. Juan habló de un Dios que él había conocido. Juan habló de Jesucristo. Y cuando él habla y lo describe, dice una verdad que es la que en esta tarde yo quiero que leamos. Versículo 5. ¿Lo tiene? Este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, no era un mensaje que él había inventado. Él lo había escuchado de Dios mismo. Y os anunciamos. Y observe lo que él dice. ¿Dios qué es? Dios es luz, dígalo. Dios es luz. Y él aclara: y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. En la Biblia siempre es claro y muy definido. Cuando se habla de tinieblas siempre lo relacionan con Satanás. Cuando se habla de Dios siempre se habla de la luz. Toda manifestación de Dios se dio dentro del marco de la luz. Eso quiero que quede claro. Voy a leer solamente 4 versículos para reafirmar esa verdad. Éxodo 24, 17, para los que anotan, dicen: y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Observe que el fuego produce ¿qué? Luz. Está hablando en el momento en que el Señor se le apareció a Moisés, a Israel. Y dice claramente que la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador. Cuando Él se presentó, lo menos que había eran tinieblas. Había luz, porque Dios es luz.
En el libro de Ezequiel 2:28, capítulo 1, versículo 28, cuando Ezequiel describe la manera en que él tuvo la visión de Dios, dice claramente: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Cuando el profeta Ezequiel ve la gloria de Dios, dice que era como el arco iris, que tiene una luz alrededor. ¿Qué había en la revelación? Luz. En el libro de Mateo capítulo 17 del 2 al 5, Cristo toma a 3 de sus discípulos y va al monte y se transfigura delante de ellos. Al lado de Jesús apareció Moisés y al otro lado de su brazo apareció Elías, pero estaba lleno de luz. Sus ropas resplandecían porque Dios es luz. Yo quiero que eso quede muy claro en tu mente por lo que tengo que expresar. Dios es luz. El libro de Apocalipsis 1:16, cuando Juan tiene la visión del Señor en la isla de Patmos, de la cual hablamos hace un momento, él dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Más luz que esa no puede existir, ¿verdad? En cada una de estas referencias, quiero que observe, se describe la revelación de Dios en medio de ¿qué? De la luz. En medio de la luz. Por eso me preocupa cuando alguien me está hablando de revelaciones y de misterios que nadie conoce, solo ellos. Yo me acuerdo que hace como 5 o 6 años atrás aquí me apareció una señora, no sé de qué país. La llevé a mi casa porque no tenía dónde estar, y mientras conversaba con ella me dice: pastor, es que yo tengo un ministerio tan grande, tan profundo, que la iglesia no lo entiende. Y yo le dije: entonces mejor que no venga a mi congregación, porque Dios no trabaja con cosas que no conocemos. Nunca más vino. Eso es todo. ¿Cómo es que Dios te dio un ministerio tan profundo que la iglesia no lo entiende? ¿Usted cree que Dios va a dar ministerio para entretenernos o para confundirnos? Dios es luz, y lo que Él revela, su iglesia lo entiende, lo puede comprender. La frase muy popular que ya no acepto de nadie que me diga: pastor, es que lo que estoy haciendo, pastor, es algo que es tan profundo que si yo lo expreso no lo pueden entender. Cuando usted escuche eso, dígale: mire, usted lo que es un bocón. Porque todo lo que Dios hace está dentro del nivel de nuestra comprensión si buscamos a Dios. No me venga a mí a decir que usted tiene una revelación y una manifestación de Dios que nadie lo puede entender. Yo sé quién lo entiende: el diablo, porque no viene de Dios tu manifestación. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Qué nos enseña esta verdad de Dios? Quiero mencionarle 3 cosas que nos revela esta verdad. Primero, que Dios se manifiesta a través de las cosas claras y limpias. Creo que hoy no se escucha mucho. Yo vine desde el año 95 aquí, me fui y regresé en el 97. Fue una época muy difícil para la comunidad latinoamericana y también para todos los extranjeros que estaban en ilegalidad. No se olvide que nuestra congregación se inició con un 99.9% de ilegales. Sí, así que se trabajaba en negro y nosotros éramos negritos también. Así que como que estamos ahí, ¿verdad?, en la jugada. Pero yo me acuerdo claramente que en esa época algunos nos rechazaron. Claro, nosotros en aquella época hablamos con algunos movimientos evangélicos de hoy y no nos recibieron porque éramos ilegales y decían: Dios no está allí. Pero mire, Dios todavía está aquí entre nosotros. Pero en aquella época, ante la crisis, se tenían que tomar decisiones que nos comprometían. Y en un momento determinado, dentro de la iglesia se desarrolló un lenguaje demasiado peligroso hasta el día de hoy, que debemos erradicarlo. Y ese lenguaje fue el de colocar a Dios dentro de actividades tenebrosas. Y eso dio lugar a que la iglesia se desarrollara dentro de esta comunidad, mezclando las tinieblas con la luz. Y decíamos que esa tiniebla era de Dios, cuando Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces era muy común escuchar frases como: para lograr el trabajo
tuve que decir una mentirita, pero Dios nos ayudó y no se dieron cuenta. Se escucha bonito, ¿verdad? Y se escucha piadoso, pero escúcheme, la mentira es pecado. Ahora, si tú y yo lo hacemos por cualquier situación, te viste obligado por muchas cosas y mentiste ante una situación difícil, hágame el favor, nunca meta a Dios en lo que usted y yo hacemos de esa naturaleza, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Estamos claros? No es decir que no pudo haber ocurrido, claro que ocurrió, claro que se dio frente a una situación crítica, pero por favor, no se suba al altar a decir esas cosas. Tenía problemas económicos y Dios me permitió y me guió a comprar el 0832 y salió en primer premio. Mire, que usted lo compró y se ganó un par de billetes, quédese allí, pero no me meta a Dios allí, porque Dios no estuvo, porque Dios condena la mesa de la suerte. Dios no está en eso. Y si usted compra lotería, no me diga a mí que Dios le va a prosperar a través de eso, porque eso es pecado ante Dios. Nuestra vida no camina bajo la suerte, nuestra vida camina en fe, bajo la bendición del Altísimo. Entonces, que eso quede muy claro. Estaba muy enfermo, pastor, y de repente me hablaron de un señor que le dicen brujo, pero yo fui allá, oye, y Dios me sanó. Entonces, el diablo intervino y dijimos que fue Dios. Tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. No sé, como aquel amigo en mi país que a su mujer lo operaron y le operaron sus partes porque estaba medio enferma y tuvo 9 meses, y por 9 meses ella no podía tener relaciones sexuales con su esposo. Él iba a una iglesia, es más, era maestro de escuela dominical de adultos. Oiga, hechos de la vida real, ¿eh? Y un día conversando con un hermano le dijo, oiga, pero Dios es tan bueno que en esa misma época en mi trabajo apareció una señora que se ilusionó de mí por 9 meses, tuvimos relaciones sexuales y apenas mi mujer se enfermó, se sanó, ya podía estar conmigo, esa mujer se fue. Oye, Dios fue bueno. ¿Qué me dices tú? Que Dios tuvo misericordia de ti, te puso una mujer para que adulteraras y que fue Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Dios permitió que tuviera legalidad y ahora puedo predicar el evangelio con la legalidad. ¿Y cómo tuvo la legalidad? Hiciste un papel diciendo que la raya que está aquí fueron los terroristas que te torturaron y fue el suegro que te envió un cuchillazo por andar atrás de la hembra. Usted sabe que hay gente hoy que testifica que Dios les dio su nacionalidad a través de una mentira ante el gobierno. Y si usted está en ese caso, no se preocupe, tampoco vas a tirar la nacionalidad a la basura. No, es que eso no es lo que yo quiero de ti. Lo que yo quiero es que tú nunca coloques a Dios en tu mentira, porque Dios no estuvo allí. Que Dios en su misericordia permitió muchas cosas. Misericordia, te lo acepto. Pero no me digas que Dios te permitió mentir y que cuando el juez leyó tu historia, que te agarrotearon, que saliste huyendo, que amenazaron a tu abuela, que guindaron a tu abuela del dedo gordo del pie y por eso saliste huyendo, y toda esa mentira. Y entonces que tú me digas que Dios le cegó los ojos al policía. Hermano, no meta a Dios en la mentira, hágame el favor. No meta a Dios en la inmundicia, porque por eso muchas veces la iglesia está corrompida, porque nos es fácil mentir, nos es fácil caer en adulterio, nos es fácil caer, nos es fácil emborracharnos, porque hemos llegado a pensar que Dios está en la tiniebla y es mentira. Dios es luz, no necesita al diablo para bendecirte. Necesita tu fe y tu santidad y la mía para él poder fluir. Eso es todo. Dios es luz. Y eso fue lo que Juan dice. Y este es el mensaje, dice, que hemos oído. Lo segundo que este texto me enseña a mí es que Dios no solo nos indicará instrucciones
dentro del marco de la santidad. Dios solo indica instrucciones dentro del marco de la santidad. Fuera de ella no. Pero no te olvides lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Hebreos 12:14. Pero lo segundo que hay que recordar es que Dios solo nos indicará instrucciones dentro del marco de la santidad. ¿Está pidiendo dirección a Dios de algo? ¿Quiere viajar? ¿Quiere este verano a ver si se va para Machu Picchu o se va para Tumbaco? La instrucción de Dios no vendrá dentro de la inmundicia del pecado. La instrucción de Dios fluye dentro del marco de la santidad, porque Él es santo. No se olvide. ¿Quieres saber si la compañera o el compañero de novio es la voluntad de Dios? Mientras que convivas con Él, Dios no te lo dirá, porque Dios no revela su voluntad en la inmundicia de la fornicación. Ojo con los que son novios aquí. Ojo con las parejas que están aquí, que conviven y dicen: pastor, estamos orando por la voluntad de Dios. ¡Mentira! Hágame el favor de no mentir. Eso es mentira. Si estuvieras buscando la voluntad de Dios, vivirías una relación de noviazgo de santidad. Gracias por su amén. Es así. No podemos ser influenciados por este mundo que se ha deteriorado, donde el amor, donde las parejas primeras conviven a ver si les conviene, y después que tienen 80 años de convivir, vamos a casarnos porque estamos seguros. Ya son hasta abuelos, tienen nietos. Eso es mentira. Sí, pastor, pero cuánta gente divorciada. Hermano, si usted se casa en la voluntad de Dios, jovencito, jovencita, y en santidad, créame lo que le digo, le va a ir bien. Porque Dios es perfecto. Cuando andas en la luz, te fortalece y fortifica y afianza su voluntad. Así que si usted quiere la voluntad del Señor, hágame el favor, no me meta a Dios en inmundicia, porque Dios no es inmundo, Dios es santo. Punto. Aunque le digan que usted es medio enchapado a la antigua, no importa lo que digan. Cada día que pasa, cada año que pasa, la iglesia brilla más. ¿Sabe por qué? Porque cada día que pasa, nuestra sociedad derrumba los principios morales. Y tú y yo no podemos seguir esa corriente de inmundicia. No la podemos seguir. La iglesia tiene que mantenerse en santidad ante el paso de los años. Por eso, en la medida en que pasan los años, más claro se ve quién es de Dios y quién es del diablo. Así de sencillo. Se tendrá que ver. Porque los que hemos vivido y decidido ser santos, no vamos a seguir la corriente común, entre comillas, del mundo. Mire lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro. El apóstol dijo claramente: capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra. Dice, la palabra conformarse es no hacerse a. Y sigue diciendo, sino, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Así que lo segundo que entendemos de que Dios es luz es que nos enseña que Dios solo indicará indicaciones dentro del marco de la santidad y de la luz, no dentro del marco de las tinieblas. Si usted quiere la revelación de Dios, sepárese del pecado. Si usted quiere que Dios le indique cuál es su voluntad, sepárese del mal y verá que Dios habla. ¿Por cuánto creen que Dios habla? Dios habla. Oiga, pastor, porque yo no le escucho. ¿Cómo lo vas a escuchar si no le busca? ¿Cómo vamos a escuchar a Dios si nuestra mente y nuestro corazón está llena de la basura del mundo? Películas pornográficas, murmuración, y queremos que Dios nos hable. No, saque esa basura de tu mente, saquémosla de nuestros corazones y veremos a un Dios que habla con libertad. Porque Dios habla hoy.
Lo tercero que hay que recordar es que esta declaración nos indica que Dios aborrece todo aquello que se hace en la oscuridad o en tinieblas. Hay dos cosas que hay que recordar en este pensamiento. Hay cosas privadas tuyas que no se guardan para ti porque sean pecado, sino porque es tu vida privada, ¿sí o no? Punto. Usted decidió irse de vacaciones y te pregunta, ¿y para dónde se va de vacaciones? Vamos por ahí. ¿Por qué no quiere decir? Sencillo, porque es tu vida privada. ¿Me explico? Hay cosas que son tuyas que no tienes por qué decirlas, y el no decirlas no significa que estás en pecado, sino que tú tienes una ética y tú tienes que guardarla. Hay cosas muy personales entre mi esposa, mi hija y yo que sencillamente la hacemos y no se lo diga a nadie. Tampoco la saco en Facebook. Ese Facebook, bendito Dios. Le doy un consejo: deje de sacar cosas que no son en Facebook, porque se está corrompiendo. Se está corrompiendo. Si usted tiene la opinión de algo sobre alguien, no lo escriba, vaya y dígaselo. Sí, porque hubo una época en que usted encontraba a Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, bien. Y en la noche, sí, como un tal Pepe, que es un hipócrita, debe aprender. Pero si hablaste con él, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Por qué fuiste a Facebook a escribirlo? Te voy a decir por qué. Porque eres un cobarde. Y los cobardes hablan tras las espaldas. La iglesia no tiene cobarde. Somos hombres de Dios. Y si algo hay que decir, lo decimos frente a frente. No use el Facebook para hablar necedad, ni para pelear, olvídelo. Usted no sabe cuánta gente se está burlando de la iglesia porque hay guerras pentecostales en Facebook. Es una vergüenza. Deje eso, ore por eso y no esté escribiendo necedades. Que Dios nos guarde, hermano. Somos la iglesia del Señor y no debemos ser arrastrados por la corriente de este mundo, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Hay cosas que yo guardo porque no son pecado, sino que son cosas privadas, mías, punto. Pero hay otras cosas que prefiero hacerlas siempre dentro de la luz, porque es necesario que estén en la luz, punto. Tienen que estar en la luz, siempre. Dios aborrece lo que está en tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos cuando hacemos cosas malas tras bastidores. Dios lo aborrece, porque en lo oculto Satanás se fortalece, se fortalece. Quiero que vayamos un momentito al libro de Efesios. Un momentito al libro de Efesios. Interesante cómo el apóstol describe esta verdad. Efesios capítulo 5. Mientras que el apóstol habla de la necesidad de desechar el pecado, dice en el versículo 7, 5:7. ¿Lo tiene? No seáis pues participantes. Bueno, versículo 6, que es muy importante. 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay cosas que ni siquiera hay que escucharlas, desecharlas, porque aún lo que se dice en secreto es inmundo y sucio. Dios no desea que tú participes de las cosas ocultas. Punto. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. No lo hagamos.
Tengamos cuidado con la política. Hablo porque aquí hay ecuatorianos y peruanos y colombianos, y la política de estos tres países son un desastre ahora mismo, literalmente un desastre. Ecuador, que por 10 años logró llegar a tener una de las imágenes más atractivas en toda Latinoamérica, porque yo no soy ecuatoriano, por eso puedo decírselo, porque viví en Panamá y viví fuera y yo escuchaba lo que se decía de Ecuador y fue extraordinaria la imagen que se transmitió. Pero hoy hay una crisis en Ecuador. Me acuerdo cuando los hermanos en esa época iban allá y me decían: pastor, me regreso a Ecuador. ¿Pero por qué? Allá se vive mejor que aquí, pastor. Y se iban. 2 años después: oye, ¿por qué no te fuiste a Ecuador? No, pastor, la cosa está fea allá. Todo cambió. Hay una crisis. Perú igual. Le han sacado todas las tripas al presidente que está y eso es un enredo lo que hay ahora mismo en Perú. Colombia ni se diga. Presidentes acusados de narcotráfico. Ahora, por causa de eso, yo recomiendo a todos los que estamos en Cristo Jesús, no se meta en la política. Deje de dar opiniones que usted no sabe. Yo escucho, hermano, sí, porque ese presidente era un inmundo cochino. Deje eso tranquilo. ¿Sabe qué? Bendígalo, porque usted no es de esta tierra, usted es del cielo. No se amargue por esas cosas, deje eso. Punto, se terminó. Que Chile le quitó a Arequipa a Perú, deje eso. Eso es historia. Esta tierra se va a quemar, tú y yo somos del cielo y nadie nos la va a quitar. Punto. Increíble, hermano, no participemos de las tinieblas porque Dios es luz. No nos metamos en esa política tan sucia de nuestra época. No. A raíz de la crisis que hay ahora mismo en Nicaragua, porque hace unos días empezó una crisis en Nicaragua de un día a otro y solamente en un día mataron a 40 universitarios. Y tras bastidores hay un mundo muy cruel ahora mismo en Nicaragua. Así que me encontré 2 hermanas en Ginebra de Nicaragua y no fueron al culto. ¿Por qué no fueron al culto? Porque teníamos que ir frente a las Naciones Unidas y teníamos una protesta. Les doy un consejo: deje de andar en esas tonterías. Si esa mañana usted dobla sus rodillas por su país, hace más que ir a protestar de que afuera el presidente, arriba la justicia. Y ahí están gritando todos: fuera el presidente. Y usted ahí: fuera el presidente, fuera. Y aparece ahí en Facebook en contra. Y el hermanito, mira, el que dirige los coros. ¡Qué vergüenza! Deja de eso, que tú eres del cielo. Tú y yo somos del reino de los cielos. Pedro dice que el cielo y la tierra que hoy hay, que hoy existen, están reservados para el fuego. Que nada quedará aquí. Y tú estás peleando por un gobierno tonto. Déjese de eso. Somos del reino de los cielos. Y el trono de Dios, nadie lo va a bajar de allí. Él es el rey. Nuestro rey es eterno y nadie lo mueve. La tierra será conmovida. Y yo quiero advertir algo proféticamente: no existirá de aquí en adelante ningún gobierno estable, no importa lo que usted haga. Partidos políticos de cristianos, mentira, no lo van a lograr. Se lo digo de parte de Dios porque conozco su palabra. No lograrán ningún gobierno estable, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Panamá, porque escrito está que en los últimos días la maldad se va a multiplicar. Y eso tiene que ocurrir para que surja el anticristo. ¿Sabe lo que le dará la fuerza al anticristo cuando surja? Naciones totalmente destruidas, sin política correcta. Las naciones anhelan un hombre con respuesta a sus problemas. Y en ese ambiente de deterioro, allí surgirá el anticristo. Por eso Apocalipsis 13:1 dice que la primera bestia, símbolo del sistema político y de un personaje llamado el anticristo, salió del mar, porque el mar es símbolo de las naciones. Él tendrá fuerza porque él le dará respuesta a todos los problemas políticos que existen. Y estamos pensando que el próximo presidente de nuestro país va a arreglar el país. Mire, vaya a cocinar concha o algo así, o frijoles. No pierden tiempo en eso. Saca más ganancia cocinando frijolitos, preocupándose que tu país va a mejorar. Que Dios nos guarde.
Que Dios nos abra los ojos y nos haga comprender que nuestra fuerza, siendo renacidos en el reino de los cielos, no se puede perder peleando por necedades, cuando sabemos lo que la palabra ya reveló. Ya lo reveló. Pero también el principio, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, nos revela que el cristiano solo es victorioso conservando toda su vida en santidad. Todo lo que usted realice aquí en adelante en su vida, hágalo en la luz. No viva ocultando su pecado, confiéselo ante el Señor. Viva teniendo la luz en primer lugar en su vida. Le voy a decir el poder y el secreto de la confesión. Cuando usted tiene en su cuerpo, nace alguna infección, no sé cómo le llaman en su país, pero de repente en mi país, en el campo sobre todo, como la gente vivía cerca de las vacas y todo lo demás, habían gusanitos que se metían en el cuerpo y de repente aparecía un grano inflado o una infección, un granito. Y uno era chiquillo y uno le dolía y uno le echaba agüita caliente y no se lo quería. ¡No me lo toque! Hasta que llegaba el papá y le sacaba. ¿Qué es lo que usted? Mi padre era así. Venga acá, no papá, cállese la boca. Le va a doler más el manotón que te doy lo que te va a ocurrir. Y uno y agarraba y lo veía y ¡fla! Se lo apretaba y lo reventaba. ¿Y sabe para qué lo reventaba? Para que saliera la pus y para poder echarle alcohol después. Uy, dice hermano. Pero déjeme decirle algo. Al día siguiente ya estaba seco. ¿Sí o no? Ya empezaba. ¿Por qué? Porque mientras no se abría, mientras estaba oculto, la infección continuaba. Se abrió, ¡fuc! Salió, santo remedio. Así es el pecado. Si usted está en pecado y no lo confiesa ante Dios, cada día que pasa te vas a corromper más. Y por eso hay personas que se apartan, porque no confiesan ante Él, no toman tiempo para hablar con Dios y expresan lo que hay dentro de ellos. Y muchas veces, por eso dice la palabra, confesaos los unos a los otros. El problema es que de repente tenemos tantos radioperiódicos aquí que nadie quiere decir nada. Pues claro, usted le dice a Juan Pablo, dice que Juan Pablo te vamos a orar. ¿Por qué? Porque tengo un problema aquí. La vecina, sí, esa mujer tiene un cuerpo de guitarra y entonces me hace ojito. Y yo estoy ahí con una lucha y yo salgo así, la de hecho el ojo también y no sé, ya estoy a punto de caer y entonces estoy mal. Entonces usted se lo convisa a Juan Palote y dice, vamos a orar, pues listo. Y al día siguiente aparece Pedro Escopeta. Oye, ¿cómo estaba con la vecina? ¿Qué, cómo? Sí, dice Juan, dice que estás a punto de enredarte con esa vieja. Dígame, ¿quién quiere confesar con radioperiódico Radio Bemba en esta iglesia? Pero yo voy a hacer un llamado en esta hora. Seamos verdaderamente amigos. ¿Cuántos están dispuestos? Levanten la mano. Comprométase ante Dios y diga, yo necesito ser amigo de mi hermano. Yo necesito que mi hermano sepa que si está al borde de una caída, que puede decírmelo a mí para orar juntos. Y yo me voy a transformar en como la tumba de un impío después del arrebatamiento. No se va a abrir. Pero ese es nuestro problema. No confiamos en nadie confiamos. Y eso da lugar a que muchos no sean libres porque les da miedo. Si yo lo digo, lo va a saber todo el mundo. Necesitamos amigos en la casa de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que la gente diga, yo creo en Él. ¿Por qué? Porque ha hablado tantas cosas y Él ha guardado mi vida y me ha ayudado. Porque Él es un hombre, Él es una mujer de Dios.
y aquella ni te acerques. Mejor va a Lesuar y pon tu información. Menos gente lo sabrá si le pones en Lesuar. Si se lo dice a ella, todo el mundo lo sabrá. ¿Cuántos quieren ser buenos amigos? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Iglesia, si quieres triunfar, ten todo en la luz. No permitas tinieblas. No lo hagas. Segundo, mientras vivas en la luz o en la santidad, no te olvides, el enemigo nunca tendrá ocasión sobre ti. Porque el texto nos enseña que las tinieblas huyen de la luz. Por lo tanto, si usted vive en santidad, le garantizo algo: Satanás no tendrá derecho sobre ti, porque todo está en la luz. Todo. Mientras todo esté en tinieblas, todos nos atormenta, tenemos miedo que nos descubran. Yo era recién convertido cuando el hermano Roberto Hanson, que ya murió, era un misionero norteamericano, nos decía aquella historia que yo le compartí de esos dos niños que andando, conoce el biombo, ¿verdad? Con el biombo tirando piedra vio un pato y la piedra le pegó a la cabeza al pato y el pato quedó. Así que Juancito miró al lado, corrió y enterró el pato. Una semana después dice el papá: me voy esta semana, estos días llego tarde. Juancito, todos los días usted barre. Pepito, todos los días usted lava los trastes. Listo, papá. Así que el día siguiente Juancito limpió y le dice a Pepito: Pepito, ¿no has lavado? Y dice: yo no voy a lavar. ¿Por qué? Tú tienes que lavarlo. ¿Cómo que tú tienes que lavarlo? Sí. Si no, papá va a encontrar un pato por ahí enterrado. Por una semana Juancito barrió y limpió los trastes. Hasta que un día rompió en llanto y se fue donde su papá: papá, ¿puedo hablar contigo? Sí, papá. Ven, hijo mío. ¿Tú te acuerdas de aquel pato? Sí, que se desapareció. Mire, yo tenía un biombo y yo le iba a pegar a un palito y el pato metió la cabeza. Sí, porque se justifica, ¿no? Papá, y el pato se murió y ya estaba llorando. ¿Y qué hiciste? Lo enterré, papá. Yo quiero pedirte perdón, papá. Y dice el papá: ya yo lo sabía. ¿Qué? Sí, desde el primer día lo sabía. ¿Cómo que tú lo sabías? Sí. ¿Y por qué no me dijiste si Pepito todos los días me hace? Porque yo quería saber hasta cuándo te iba a dejar esclavizar de tu hermano. Así está usted y estoy yo cuando ocultamos el pecado. Satanás nos atormenta. Hasta que un día vamos donde Dios y le decimos: ¿sabes qué? Eso que ocurrió fue mi culpa. Hay cosas que usted no ha superado porque piensa que usted no es el culpable, pero para Dios usted es el culpable. Dios sanó mi corazón y mi vida cambió. Hizo un giro de 180 grados en mi problema personal cuando un día Dios me dijo: el culpable eres tú. Y aquel día me tiré a llorar y le dijo: perdóname. Y aquel día yo me sané. Y hay gente que no está sana aquí. ¿Así por qué? Porque no quiere aceptar que usted es culpable de su fracaso. A Dios no le interesa tu fracaso. A Dios no le interesa si usted es culpable de su fracaso. A Dios lo que le interesa es que usted tenga la humildad de reconocerlo, para Él levantarlo y honrarle. Pero no lo va a hacer mientras usted no se tira al suelo y usted le diga a Dios: ¿sabe qué? En lo que ocurrió con mi hijo, con mi hija, con el marido, con la mujer, con el tío, con la abuela, con el suegro, con el jefe, con mi hermano, fui yo, perdóname. Cuando eso ocurra delante de Dios y usted saque a la luz del Señor lo que hay dentro de usted, aquel día empezará su sanidad. Porque el evangelio es poder de Dios. Ponga a un lado su orgullo. Póngalo. Dios no trabaja en cosas secretas. Dios trabaja en la luz.
Lo último que quiero recordarte es que estando en la luz tendrás siempre seguridad y firmeza en todo lo que realices. La luz produce confianza y sobre todo claridad. Usted no sabe cuánto nos ha costado tener esta iglesia en la luz. Algunos no lo saben. Tesorería ha pasado. Mire, yo he estado en las oficinas de la iglesia y yo he visto el comité de tesorería trabajando a veces hasta las 12 de la noche, colocando todo en el orden correcto. Por eso decidimos que el tesorero de la iglesia no fuera diácono, porque su única labor es ser tesorero, para poder tener todo en la luz. Si usted va a la oficina de la iglesia, tenemos los 5 últimos años toda la contabilidad. Si usted era un equipo y vendió 20 euros en pastelito, ahí está el registro. Pastor, en enero del 2017 yo vendí 25 euros de pastelito. ¿Dónde está? Sacamos enero, ¿qué día fue? Tal día. Ahí está su firma que indica que usted entregó esos 25 y dice abajo, pastelitos. ¿Algo más? No. Bien, ahí está todo. ¿Y sabe por qué el gobierno no nos ha apretado? Aquí recibimos en esta iglesia, no exactamente en la otra, 6 veces recibí la visita de la policía, 6 veces. Y nos hizo sacar libros. Pero déjeme lo que ocurrió. Algunos no lo saben. Hace como 3 años atrás me llamó el presidente del Sinod General de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Evangélicas de la Bélgica. Me dijeron, Pastor Edgar, sí, el gobierno quiere hacer visita a una iglesia. Y nosotros pensamos que usted tiene la iglesia correcta para que lo visiten. Así que un día llegó una tropa de todos abuelos, hermanito, llenos de canas hasta los huesos, pero todos con corbata, como 15. Vieron el templo y los llevé a la oficina de nuestra contabilidad. Y todos entraron porque no pensaron que una iglesia latina tenía todo en la luz. Y después que todos se fueron, el presidente se acercó y me dijo, excelente, Vega, excelente. Porque todo estaba en la luz. Enero, febrero, marzo, 2000 tal, 2000 esto, 2000 todo. Los últimos 5 años todo en orden. Y dijeron, ¿y dónde? Venga, aquí están los estatutos, aquí están. Los permisos, aquí está permiso de urbanismo, permiso de esto, de los bomberos, los impuestos, todo está allí. Pídeme lo que quiera ahorita de la iglesia en legalidad, todo está allí. Así que Satanás no ha tenido el derecho de herirnos, porque todo está en la luz. Y cuando usted está en la luz, Satanás pierde su fuerza. Como ese nacido que tenía pus, cuando lo abrió, aunque le dolió, no siguió creciendo, se secó, ¿sí o no? Hoy, ¿qué es lo que queda? La cicatriz, porque usted no dejó que por dentro quedara la infección, la sacó. Así es el pecado. Cuando usted lo saca, comienza la sanidad. Hay corazones amargados aquí todavía, corazones resentidos, corazones contra padres, contra madres, amargados cada vez que recuerdan a su papá. ¿Y qué es de tu papá? No hablemos del pastor. Y hablamos de tu mamá, no me la mencione. Y el tío, ojalá que se muera. No me dañe el almuerzo, pastor. No me hable de ese desgraciado. Y son creyentes. Y se aguantan ahí porque yo estoy. Pero quieren vomitar lagartijas y murciélagos por los ojos. Está allí. Te está corrompiendo. Te está destruyendo. Por eso perdiste el gozo del Señor. Por eso buscas a Dios y todo. Y como que hay una tierra árida. Siembras y no crece. Porque tu corazón no está limpio. Sácalo. Y sé libre. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Permítame decirle que a Dios no le interesa tu pasado ni lo que hiciste. A Dios le interesa que tú se lo digas a Él para Él limpiarte. Como aquel padre. Y el hijo le preguntó, pero ¿por qué papá me dijo? ¿Por qué dejaste que Pepito me hiciera eso? Porque yo quería saber cuánto tiempo ibas a permitir que te atormentara. Si desde el primer día me lo hubieras dicho, yo te perdono. 1 semana, hermano, haciendo el trabajo de Pepito.
Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si usted y yo decidimos andar en luz de aquí en adelante, no importa lo que haya ocurrido en tu pasado, nunca más estarás en derrota, porque Dios nos llamó a victoria. El enemigo podrá rugir, el enemigo puede rugir contra nosotros, pero déjeme decirle algo, nunca tomará ocasión, porque Él solo nos puede rugir, pero no nos puede morder, porque Él no se atreve a tocarnos, porque estamos en la luz. Si usted pone su familia, su negocio, su vida privada en la luz del Señor, duerma en paz. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Satanás no tendrá derecho sobre ti. Créame lo que le digo, hermano. Este es un principio de victoria. Por eso le llamamos este mensaje una victoria. La victoria en medio de una vida en luz. Si tú vives en luz, Satanás no tendrá derecho, porque el texto es claro, y que Dios es luz, no hay tinieblas en Él. En otra parte dice que las tinieblas huyen de la luz. Significa que si todo lo estás haciendo en claridad y las cosas van mal, oras a Dios y Dios es fiel para levantarte y a darte lo que tú necesitas. Si has hecho lo correcto al meter una demanda de trabajo, pusiste la verdad, no tuviste que mentir. ¿Cuántos idiomas habla? 7. 7, sí. Y dice la mamá, pero tú pusiste italiano. Mamá, yo hablo italiano. Claro que sí. ¿Quieres que te diga algo en italiano? Y le dice una palabrita que aprendió por allí. Y inglés, pues dice, sí, yo sí, yes. Hombre, diga la verdad. Porque hablo español, hablo francés y un poquito inglés y el embarradito del neerlandés. Diga la verdad. ¿Sabe qué buscan los jefes? Gente sincera, íntegra. No se lo dicen, pero el mundo está cansado de la falsedad y de la mentira. ¿Sabe usted eso? Está cansado de la mentira, de la falsedad. Hay hombres que están aburridos de dar trabajo a gente bocona. Me acuerdo un hermano que me dijo un día atrás, pastor, ya no sé a quién llevar a trabajar. ¿Por qué? Porque recibo gente y le pregunto, ¿pero sabe repellar? Se repellar, se pone de todo, construyo casas enteras, lo mando a hacer, al día siguiente lo boto. ¿Por qué? Porque me hizo perder material, no sabía hacer nada. Yo lo confronto y le digo, ¿qué fue lo que ocurrió? No, es que necesitaba el trabajo, pues yo por eso le mentí. Si hubiera dicho la verdad, me dijo él, yo lo hubiera enseñado y estaría conmigo todavía. Escúcheme, la verdad es un poder. La verdad es un poder que cuando usted lo usa, Satanás no tiene derecho sobre ti. No tiene derecho. ¿Sabe lo que el más irrita a un padre? Que su hijo le mienta. Papá, te mando una nota. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Me llama el profesor. Dice, no, yo me tropecé y lo golpeé. Yo no le pegué. Y sin decirle nada se va donde el profesor. Y dice, ¿usted es la mamá de Pepito? Sí. ¿Sabe qué? Véale el ojo al muchacho. Eso no fue un tropezón, eso fue un golpe así de frente. Entonces lo trae, tú le pegaste y dice, bueno, sí mamá, yo le pegué. ¿Por qué no me dijiste la verdad del principio? Cuando llegamos a la casa te arreglo. Hechos de la vida real. Yo conocí a un hombre que quería enamorar a una mujer. Y como la mujer verdadera de él tenía 2 hijos, 3 hijos, y le dijo a la mujer, no, es que mi mujer fue mala. Entonces esos hijos que ves son de mi hermano. Y lógico, como eran familias se parecían, ¿no? Entonces un día la mujer dijo, pobrecito, y se la llevó. Pero aquella mujer que era molesta un día se la encontró. Le dijo, sí, tú, traidora, que traicionaste a tu marido con su propio hermano. ¿Qué? Lo llevaron a la ley. Y ahí está el juez, la querida y la esposa y los hijos. Y le dice el juez al hombre, señor, esos hijos ¿son suyos o de su hermano? Y dice el tipo, son míos. En la noche apareció donde su mamá con un pegado aquí blanco, porque la mujer sacó un taconazo y se lo enterró encima.
hechos de la vida real, que quede claro. Dígale a su hermano, Dios es luz. Dígaselo, Dios es luz. Si tú y yo, oiga lo que le voy a decir, no es un principio en forma particular, lo vivimos cada uno de nosotros. Pero también lo vivimos a nivel organizacional. Porque entendemos, yo entiendo que si yo permito tinieblas en la casa de Dios, si yo lo permito, Satanás tendrá derecho sobre nosotros. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay tinieblas en él. Si podemos entenderlo y sacar todo y decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto soy yo. A Dios no le interesó a dónde has caído. A Dios le interesa la sinceridad con que tú le hables. Dios te sabe sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Así dice el Salmo 40. Dice, me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Un lodo cenagoso, tú te metes en un lodo cenagoso y si caminas mucho te resbalas y caes. El pozo ¿usted ha entrado algún día en un pozo cuando lo están haciendo? Es un hueco hacia abajo y cuando tú estás allá escarbando, tú haces así y todo es tierra. Y si tú no estás acostumbrado, te desesperas, porque cuando haces así, allá está arriba la luz. Y David decía que Dios lo había sacado del pozo de la desesperación. ¿Y sabes por qué tú das vuelta y vuelta y no sabes dónde está la solución? Porque el pecado no lo has confesado. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es poderoso para sacarte de tu crisis, de tu depresión, de tus luchas. Dios es fiel. Cierremos nuestros ojos y hablemos con Dios un momento. Cierra tus ojos.